Bueno, muchachos, entonces, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, entonces, es la ecuación de estado o de los gases ideales, ¿listo? Pero entonces, para poder hablar de los estados, perdón, de la ecuación de estado de los gases ideales, es importante hablar del principio de Avogadro, pues que, pues debe su nombre principalmente al señor Amadeo Avogadro, que hizo el siguiente enunciado. Entonces, él dice que encontró experimentalmente que volúmenes iguales de todos los gases medidos a las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. ¿Listo? De cierta manera, nosotros podríamos decir que el volumen es directamente proporcional, a n, que en este caso representa la cantidad de moles. ¿Listo? Es decir, la cantidad de sustancia. Entonces, un número fijo de moléculas de cualquier gas, sin importar el que sea, siempre va a ocupar el mismo volumen a unas determinadas condiciones, ¿sí? Que decíamos principalmente de presión y temperatura. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones normales que nosotros ya habíamos mencionado? Entonces, las condiciones normales de un gas, podemos decir entonces que son principalmente 0 °C, pero como siempre debemos trabajar en grados Kelvin, entonces van a ser 273 grados Kelvin. Y a una presión de una atmósfera. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, pues digamos que ustedes ya saben que un mol de sustancia equivale a 6,023 por 10 a la 23. Entonces, una mol de cualquier gas, entonces siempre va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Listo? Entonces, digamos, viéndolo de esta forma, entonces, el peso molecular de un gas es la masa de dicho gas que ocupan 22,4 litros a condiciones normales. Entonces, estos valorcitos, pues que ya los habíamos visto anteriormente, pero pues que es importante recordarles principalmente en esta ley, es que, bueno, volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, es decir, a las moles. Las condiciones normales para poder realizar esto, entonces 0 °C, 273 grados Kelvin, una atmósfera de presión, y esto va a ocupar un volumen entonces de 22,4 litros. Bueno, entonces, digamos como que retomando pues todas las leyes que hemos visto anteriormente, la ley de Dalton, perdón, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases. Entonces, digamos que al mezclar estas ecuaciones y poder tener, pues, las cuatro variables, tenemos la siguiente relación. Pues sabemos que el volumen siempre va a ser directamente proporcional a la cantidad de sustancia o las moles, que fue lo que decía el señor Avogadro. De igual forma, va a ser directamente proporcional a la temperatura, es decir, que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, y que va a ser inversamente proporcional a la presión. Es decir, que si el volumen aumenta, la presión disminuye, o que si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Listo? Entonces, en esta situación vamos a incorporar una constante de proporcionalidad. La vamos a denominar en este caso como R, o también conocida como la constante universal de los gases ideales. ¿Listo? Entonces, la constante universal de los gases ideales. Entonces, es importante tener en cuenta este término, ya que va a ser diferente al de gases reales. ¿Listo? Y entonces lo vamos a representar con la letra R. Esta va a ser la constante de los gases ideales. Entonces, vamos a obtener, o digamos, la fórmula que vamos a utilizar precisamente con estas relaciones que tenemos acá. eh, esta presión prácticamente como está dividiendo, entonces la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Entonces, nos quedaría la relación volumen
va a ser igual a R, que será la constante que acabamos de mencionar, por N, que hace referencia a las moles de la sustancia, por T, que es la temperatura en grados Kelvin, sobre la presión. ¿Listo? Entonces, si nosotros despejamos acá R, ¿sí? Entonces esto pasa, lo que les decía, está dividiendo, pasa a multiplicar, y esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces tendríamos que B por P sobre N por T es igual a R, que es la constante de los gases ideales. Entonces, ya habíamos hablado de unas condiciones específicas, que era lo que nos decía el señor Avogadro, o las condiciones normales. Entonces, si nosotros reemplazamos, tenemos que el volumen, pues ¿cuánto dijimos que eran? 22,4 litros, por la presión, que dijimos que sería una atmósfera. Todo esto sobre la cantidad de sustancia, que dijimos que iba a ser una mol, por 273 grados Kelvin, ¿listo? Que es la temperatura absoluta. Cuando nosotros operamos, esto nos da 0,082, ¿listo? Los que unidades. Como ninguna unidad se puede cancelar, entonces me va a quedar en atmósferas por litros sobre mol por grados Kelvin. Entonces, este dato lo debemos tener siempre muy presente. 0,082 atmósferas por litro sobre mol por los grados Kelvin. Porque va a ser la constante que vamos a utilizar entonces, pues de aquí en adelante. Entonces, va a ser muy, muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, constante universal para los gases ideales. Bueno, entonces, volviendo a esta parte, entonces, importantísimo, entonces, la constante que acabamos de hallar. Y decimos entonces que la ecuación o la fórmula de los gases ideales es P por B igual a nRT. Acabamos de mencionar, P es presión, debe estar siempre en las mismas unidades. Entonces, presión siempre debe estar en atmósferas, volumen, que siempre debe estar en litros, N o cantidad de sustancia, que debe estar en moles, R, que hace referencia a la constante universal, y T, que es la temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos acá un ejemplo, un ejercicio que dice, calcula el número de moles de un gas que se encuentran en un recipiente cerrado de 2 litros sometido a una presión de 2,3 atmósferas y 25 grados centígrados. Entonces, primero que todo, a diferencia de las leyes anteriores, en donde lo que hacíamos era identificar las variaciones de un estado inicial a un estado final, aquí vamos a hallar, digamos, alguna de las variables en un único estado. Es decir, no vamos a tener presión 1, presión 2, volumen 2, no, sino que todos los datos que tenemos ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer las condiciones del problema. Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones del problema? Es decir, los datos que necesitamos para poderlo resolver. ¿Listo? Entonces, presión. Vamos a ir mirando entonces acá qué datos tenemos. ¿Tenemos la presión? Sí, tenemos la presión. Me dicen que son 2,3 atmósferas. ¿Listo? Entonces, el volumen también lo tenemos. Me dicen que se encuentra en un recipiente de 2 litros. Luego, la cantidad de sustancia. Me dicen las moles, es decir, que este es nuestra incógnita.
La constante de los gases ideales, que ya dijimos que era 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y finalmente la temperatura, que me dice que son 25 grados centígrados. Entonces, tenemos que revisar nuevamente que estén en las unidades. Presión la tenemos, sí, y está en unidades de atmósferas, perfecto. El volumen también lo tenemos, está en unidades de litros, está bien. Bueno, la cantidad de moles, pues precisamente esa es nuestra incógnita, que es lo que tenemos que hallar. La R, que bueno, esa ya siempre la vamos a tener. Obviamente es importante saber que este valor está en esas unidades, pero esas unidades se pueden cambiar, pero pues nosotros la vamos a dejar ahí. ¿Listo? Y la temperatura también la tenemos, pero tenemos una dificultad ahí y es que se encuentra en grados centígrados. Significa que nosotros debemos pasarla a grados Kelvin. Entonces, para pasar a grados Kelvin, recordemos que son 273 adicionales. Entonces, esto más 273, pues me daría 298 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, de nuestra ecuación acá, lo que tenemos que hacer, pues es despejar el número de moles, que es nuestra incógnita o lo que nos están preguntando. Significa que esta R y esta T que están acá multiplicando pasarán al otro lado a dividir. Significa que, entonces, número de moles va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre la constante por la temperatura. ¿Listo? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer pues es reemplazar presión. Entonces la presión decimos que es de 2,3 atmósferas por el volumen que serían 2 litros dividido en la constante que serían 0,082 atmósferas litros sobre mol por grados Kelvin por la temperatura que dijimos que son 298 grados Kelvin. Entonces, antes de operar necesitamos cancelar unidades. Entonces, ¿qué unidades se me pueden cancelar acá? Atmósferas arriba y atmósferas abajo. Litros arriba, litros abajo, Kelvin y Kelvin. ¿Listo? Significa que la unidad que me debe quedar son moles, que es hace referencia a la cantidad de sustancia. Entonces, retomamos. Nosotros operamos 2,3 por 2 dividido en 0,82 por 298. Significa que esto me va a dar 0,188 moles de gas. ¿Listo? Entonces, en este caso no nos dicen qué gas es, entonces lo podemos dejar ahí. Y pues esta sería nuestra respuesta. Entonces, la cantidad de moles va a ser igual a 0,188. Si nos la pidieran en gramos, pues sencillamente nosotros pues vamos a multiplicar la cantidad de moles que nos den, pues por el peso de la sustancia, el peso molecular, y ya. Eso sería todo. Copiamos entonces ahí, por favor.